Primero quiero agradecerles a todos su presencia esta tarde aquí con nosotros, acompañando a Comunica en esta masterclass a la que hemos denominado Sesgos Inconscientes, atajos del inconsciente que constituyen barreras para la diversidad. Ese fue el nombre que le pusimos a nuestra masterclass del día de hoy, donde vamos a tener oportunidad de conocer exactamente cómo esos sesgos inconscientes, de lo que a veces no tenemos certezas, no conocemos bien, o de lo que no hemos hecho conciencia, están presentes en todas las decisiones que tomamos, en nuestra vida personal, en el mundo organizacional, e incluso a nivel social. De eso vamos a hablar la tarde de hoy, y preparamos un material especialmente para ustedes porque sabemos que hay un interés relevante sobre este tema, sobre todo porque entendemos el valor que tiene la diversidad y la inclusión en el mundo organizacional y de las empresas. ¿Sí? Entonces, bueno, voy a parar de compartir para poderlos ver un rato. Quiero particularmente contarles de mí. Mi nombre es Ana Carrasquero, soy gerente de cuentas del equipo de Comunica Latam, consultor senior dedicada a los temas asociados a comunicaciones internas, gestión de talento, employee journey, gestión de cambio. Y el tema que hoy nos toca particularmente me apasiona porque forma parte de esas preguntas que nos tenemos que hacer permanentemente y en donde muchas veces nos cuesta entender que todos estos temas están presentes en nuestras decisiones y que muchas veces no tenemos ni idea de dónde vienen, desde dónde estoy tomando alguna decisión que tiene que ver con mi proceso de gestión de talento, incluso desde dónde tomo decisiones en mi vida personal, elección de pareja, elección del colegio de mis hijos. Todas esas decisiones están influenciadas de alguna manera por creencias, valores que tenemos, que inciden en el cómo vemos la realidad y desde dónde tomamos esa decisión que constituye de alguna manera decisión de vida, decisión de carrera profesional, decisión alrededor de la gestión de talento, incluso decisiones que se toman a nivel social como comunidad. ¿Okay? Entonces hoy vamos a tener un espacio corto de alrededor de 45 minutos para que puedan conocer a qué nos referimos cuando hablamos de sesgos, cómo impactan nuestras decisiones, qué tipos de sesgos son los más comunes, y adicionalmente vamos a reconocerlos y ver cómo podemos hacer para desmontarlos, porque no podemos decir que se van a eliminar por completo, sería una utopía pensar que cosas que hemos desarrollado a lo largo del tiempo, como personas, como individuos, en nuestra familia, en el colegio, en sociedad, vamos a cambiarlas de la noche a la mañana. Pero en la medida en que estamos conscientes de que existen en primer lugar, de que los tenemos, en esa misma medida podemos lograr ir reflexionando y decir, ya va, 2 pasos atrás, ¿desde dónde estoy tomando esta decisión que estoy tomando? ¿Sí? Entonces, bueno, hemos preparado esto con mucho cariño y dedicación para ustedes, para darles un abreboca de todos los temas relativos a sesgos, que son infinitos. Podríamos pasar horas hablando de los distintos tipos de sesgos y no terminar nunca, pero hemos querido concentrarnos aquí en los más comunes y en aquellos que inciden específicamente nuestra experiencia en el mundo organizacional. ¿Así? En primer lugar, quiero explicarles que definitivamente conectar sesgos con diversidad e inclusión, ustedes me preguntarán, ¿qué tiene que ver los sesgos con la diversidad y la inclusión? No hay manera de aproximarnos a la vida desde la diversidad y la inclusión si tenemos sesgos, si no nos damos cuenta que lo tenemos. ¿Nos hemos percatado alguna vez de lo importante que es contar, por ejemplo, en nuestras empresas con talento diverso y del valor que eso tiene? Hoy en día, y cada vez más, hay elementos fácticos, estadísticas, estudios que vinculan el valor que tiene gestionar la diversidad y la inclusión dentro de la organización en impacto en resultados, en impacto en tomas de decisiones que generan valor para la organización. Y desde allí es que queremos plantearles este reto precisamente de reflexionar sobre nuestros sesgos inconscientes, dar un paso atrás para decir desde dónde tomo esas decisiones, e ir un paso hacia adelante para decir la única manera de trabajar en dirección a generar espacios de diversidad e inclusión en mi organización, en la empresa, en el espacio en el que hago comunidad, incluso en mi familia, es ir desmontando esos sesgos que forman parte de mi pensamiento. Desde allí les quiero explicar
que hay distintas dimensiones de la diversidad. ¿Okay? Hay una dimensión que la vemos en el centro, que es la primaria, que es como la semillita de la que parte todo, que es la personalidad. Son aquellos valores, creencias, rasgos de personalidad que desarrollamos y que nos pertenecen y que nos adueñamos de ellos y que son intrínsecos a nuestra propia experiencia y que se reflejan en comportamientos y formas de ser desde los cuales evaluamos la realidad. Luego hay una dimensión un poco más amplia a la que llamamos, en esta clasificación de las dimensiones de la diversidad, le llamamos la dimensión interna. Es lo primero que percibimos de otros. ¿Y a qué se refiere esto? Lo primero que percibo es género, sexo, raza, edad. Es decir, puedo determinar simplemente con ver a alguien y aproximarme a él. Esta persona puede ser joven, esta persona puede ser más madura, en función de rasgos que veo y son evidentes y que no puedo cambiar. ¿Okay? Por otra parte, en el siguiente círculo, tenemos la dimensión externa. Son aquellos aspectos sobre los que sí tenemos algún control, ¿okay? Que es, por ejemplo, nuestro estado civil, el idioma que practicamos. Podemos tener uno o más idiomas y hablar en distintos idiomas, es decir, eso es algo que podemos cambiar. Tenemos también los temas de ubicación geográfica. Yo me puedo movilizar de un sitio a otro y esos son algunos elementos externos desde los cuales soy visto, percibido de una u otra forma. Estado civil, soltero, casado, divorciado. Hoy en día hay otros más amplios, pero digamos que son los más comunes, y desde allí evaluamos y valoramos a las personas. Y luego hay una dimensión que de alguna manera impacta sobre lo que estamos hablando, que es justamente la dimensión organizacional, ¿no? Desde donde percibo también realidades, ¿vale? Es decir, percibo realidades por especialidad. Esta persona es especialista en determinados temas, por rol o función. Esta persona es gerente, líder, supervisor, analista, oficinista. Por especialidad, por departamento, las personas del departamento de marketing, las personas del departamento de ventas, las personas del departamento contable, y todas estas variables inciden al momento de tomar decisiones, ¿okay? Porque son las fuentes primarias desde donde decidimos cosas a la hora de gestionar nuestro talento en la organización. Entonces, el entender que existen estas dimensiones nos permite decir, hay infinitos sesgos, es lo primero que quiero decirles, porque puedo tener sesgos que tengan que ver exactamente con mis propias vivencias personales. Puedo tener sesgos que tienen que ver con cómo valoro yo determinado sexo, las personas que viven en determinados países o incluso regiones, por género, atribuyo, referencio un género por encima de otro, digo determinadas cosas o tengo creencias asociadas a lo que un género u otro pueden desempeñar en el lugar de trabajo, y son juicios de valor que voy construyendo en esas distintas capas que conforman mi mundo de percepciones. Entonces, como vemos, yo les voy a hablar hoy probablemente de 6 tipos de sesgos, pero si yo multiplicara todas las variables que están dentro de cada uno de esos círculos, sobre las cuales tomo decisiones, es decir, esos lentes que me pongo, háganse la idea que tengo unos lentes y esos lentes tienen estas 4 capas, ¿no? Entonces, desde allí empiezo a hacer valoraciones a la hora de tomar decisiones dentro de la organización. Y es importantísimo entender esto, porque esto me permite conectar con que definitivamente ser diverso e inclusivo no se trata solamente de tener un programa puntual para promover la diversidad e inclusión en la empresa. Tenemos que trabajar sobre todas las personas y sobre el desmontaje de sesgos si queremos asegurar que estamos en la ruta correcta para generar espacios auténticamente diversos e inclusivos. Entonces el reto es muy grande cuando veo que tengo este gran filtro de 4 capas, ¿no? Entonces, ¿qué nos dicen los números acerca de la diversidad? Hay infinitos números, quise ponerles y compartir con ustedes algunos que nos resultaron muy relevantes. Por ejemplo, en el caso de un estudio reciente de Boston Consulting Group, se dice que hay un 19% de aumento en ingresos por innovación en aquellas empresas que trabajan en dirección a la diversidad y la inclusión y que promueven efectivamente estrategias de diversidad e inclusión frente a aquellas que no lo hacen.
Y esto es algo relevante porque innovación me conecta con resultados. Luego, por otra parte, en un estudio de People Management, tenemos que los equipos diversos son un 87% mejores en la toma de decisiones. Es relevante, es relevante. Desde la diversidad podemos construir, más que desde las diferencias, desde aquellos aspectos que tenemos en común o que no son complementarios. Porque no se trata de trabajar desde las diferencias. Trabajar en ambientes de diversidad e inclusión significa aprovechar aquellos puntos que tengo en común, capitalizar la complementariedad y que la diferencia no sea una barrera para generar espacios de diversidad e inclusión. ¿Sí? Y luego, por otra parte, tenemos otro estudio acá que nos explica, que nos explica que el 76% de las personas que hoy en día solicitan empleo señalan que una fuerza laboral diversa es un factor importante a la hora de evaluar oportunidades laborales. Y esto es, la fuente es Glassdoor. Sin embargo, quiero indicar aquí que adicionalmente hay estudios alrededor del comportamiento de lo que llaman generaciones millennials, que si ustedes me preguntan, clasificar generacionalmente a la gente también es un sesgo. Y tenemos que ser muy cuidadosos porque es muy fácil meter a todo el mundo dentro de una cajeta, dentro de un cuadrado y decir toda esta gente que está en este cuadrado, que pertenece a la misma generación, se comporta de determinada manera, ¿no? E incluso se convierte en una profecía autocumplida, ¿no? Yo digo, y como soy millennial, entonces me comporto de una determinada manera y se espera de mí que me comporte de esa manera. Tenemos que en eso ser un poco más abiertos. Creo que hay explicaciones sociales que son muy válidas alrededor de los grupos generacionales, pero tenemos que ser cuidadosos porque muchas veces esas etiquetas no nos ayudan a trabajar precisamente en dirección hacia la diversidad e inclusión en nuestra empresa. ¿Okay? En la diversidad podemos encontrar un potencial gigantesco que nos lleva a destacarnos para atraer un mejor talento. Y eso es clave. Cuando conecto los temas de diversidad e inclusión, los conecto con productividad y resultados, los conecto con mi marca empleadora. Es decir, hoy en día las generaciones más jóvenes están buscando aquellas empresas que promueven y que en donde se visibilizan los esfuerzos de diversidad e inclusión. Y eso es muy relevante para captar talento. Sabemos todos el desafío que es hoy en día captar talento, y que definitivamente las empresas tenemos que ajustarnos a esta realidad para asegurar que tenemos con nosotros a ese talento que necesitamos. ¿Qué son los sesgos inconscientes? Porque dices, oye, Ana, has hablado de esto, has hablado de los filtros, has hablado que los lentes tienen como 4 capas a través de los cuales veo la realidad, por lo cual yo les comento, si bien los estudios los clasifican y casi las clasificaciones son muy parecidas o iguales, los sesgos son infinitos. Pero vamos a hablar de unos tipos de sesgos inconscientes que quiero que recuerden como esa semillita que les quiero dejar sembrada hoy, precisamente para que empecemos a reflexionar acerca de ellos y decir, vamos a dar el paso atrás y cada vez que me aproxime una decisión, se me prenda una alarma que diga desde dónde estoy tomando esta decisión. Entonces, veamos algunos ejemplos porque quiero mostrarles cosas que he visto muy recientemente y que definitivamente se ven en campañas. Creo que Concerta está haciendo una serie de campañas disruptivas, esta es una de ellas, y fíjense cómo etiquetan al grupo de personas más jóvenes que van a hacer parte de un primer empleo, y entonces en su proceso de captación de talento dice, bienvenidos vírgenes a su primer empleo, ¿no? Y allí de alguna manera hay ya una etiqueta sobre lo que significa un primer empleo. Un primer empleo quiere decir necesariamente que la persona no tiene idea de lo que va a ocurrir, que no tiene experiencia, pero fíjense esta campaña que a mí me generó como mucha disrupción, porque al final pone una etiqueta sobre la gente que se aproxima por primera vez a un lugar de empleo. Valga decir que tiene un concepto creativo porque en lo que yo vi la campaña, que específicamente para las personas que están en Panamá, la vi en una pantalla gigante luminosa que está al lado de un conocido centro comercial, me impactó porque definitivamente tiene un resultado, pero cuando tú vas un poco más atrás alrededor de qué estamos tratando de captar y cómo estamos tratando de captar al talento joven, definitivamente se están rompiendo algunos paradigmas. Concerta tiene hoy incluso una campaña que se ve en mi bus,
en los autobuses del Metrobús, que también sorprende, que dice renuncio a un trabajo al que tenga que dedicar tanto tiempo, y en donde están precisamente visibilizándose las caras más jóvenes y de alguna manera promoviendo el balance vida-trabajo, ¿no? Entonces, fíjense, cosas que estamos empezando a ver en la gestión de talento, que particularmente, no por etiquetarme, este es un sesgo que yo tengo que romper, pero yo pertenezco a la generación X, que probablemente en la época en que yo realizaba procesos de captación de talento, nada de estas variables jamás siquiera se pensaron. En mi época todavía se escribían artículos como que de solicitud de personal y para captación de talento. Señores, esto es LinkedIn 2022, hace un mes. Es por esto que necesito la ayuda de la red. Necesito gente que se sume a este sueño de conquistar a toda Iberoamérica. Necesitamos de consultor junior, ingeniero industrial, mecánico, administradores recién graduados de máximo 26 años. Ya puse mi primera barrera, mi primer filtro. Un consultor junior, máximo 26 años. Pero fíjense lo contradictorio. El mismo ejemplo, dentro del mismo aviso, consultor senior, con al menos 3 años de experiencia en servicios consultivos y máximo 30 años. ¿Okay? El senior, máximo 30 años. Es decir, todavía es una persona muy joven para ser senior. Científico de datos, ingeniero en sistemas, programación, que conozca de Big Data, estadística, Machine Learning, máximo 28 años. Cuando podría haber científicos de datos extraordinarios de 18 años, que entrarían dentro de la categoría, pero ¿por qué no? También de 50 años. Entonces, fíjense los sesgos que hay, y esto es, como les digo, una publicación de alguien reconocido en LinkedIn. Financiero, economista financiero con al menos 2 años de experiencia en análisis, máximo 29 años. Aquí nadie de 30 años en esta organización que va para toda Iberoamérica tiene cabida. Dejamos a un gentío afuera y esto está muy lejos de promover la diversidad y la inclusión en la organización. Y son avisos de pleno 2022, como les digo, hace un mes, muy parecidos a los que yo viví en mi época, año 2000, como parte de los procesos de captación de los talentos en los que tuve oportunidad de participar. Entonces, fijémonos en estos detalles, a veces parecen menudeces, pero por allí empieza un proceso de captación de talento que se olvida por completo de la diversidad y la inclusión y que tiene implícitos sesgos, y muchas veces no nos damos cuenta. Nadie hace esto por mal. ¿Okay? Y veamos aquí, este es un influencer que particularmente a mí me resulta muy simpático, pero veamos, él hace como unas especies de parodias sobre lo que es el mundo organizacional, la experiencia de trabajo, los jefes, los compañeros de trabajo, y quiero que vean cosas que ocurren en la vida real, pero que de alguna manera no reflexionamos sobre ellas. Me dejan saber si se está escuchando, por favor. Si alguien no escucha, me deja saber. A mí no me pasa eso, todo lo contrario. De mí se burlan, a mí me rechazan, a mí me utilizan. Por favor, déjeme sola, váyase. Ya vamos a hablar de esto. Sigamos con este. Hola, soy Nicolás Pérez y he mandado 350 correos en una semana. Hola, soy Nayeli y he despedido 6 personas en un mes. Hola, me llamo Rosa y he contestado 65 llamadas en menos de 3 horas. Y también vendo por catálogo. Soy Ramón López y yo barrí 1535 metros cuadrados en menos de una semana. ¿Ya viste todo lo que puedes hacer en una oficina? Si tú quieres ser Godín, únete a nosotros. Fíjense que es una parodia, que definitivamente es una sátira de lo que es la experiencia en el lugar de trabajo. La primera, en ella Dani refiere, muchos pueden conocerla porque definitivamente fue un hit y no es precisamente el mejor ejemplo de diversidad e inclusión. Betty la Fea tendría aspectos, que he hecho todo un análisis de esa serie, telenovela colombiana, en donde habría muchísimo que cuestionar alrededor de temas de sesgo y desde dónde valoramos a las personas. Y esa serie para mí, si hoy yo la analizo con el nivel de sensibilización que tengo, no debería ni siquiera existir, ¿no? Y cómo se vivía en Betty la Fea el mundo del trabajo,
y él hace la parodia precisamente tomando la voz de Betty, desde lo que vive una colaboradora con ciertas características dentro de la organización y cómo de alguna manera hay un abuso hacia ese colaborador. Y por otra parte, Dani también califica, bueno, están los de recursos humanos que se comportan de una determinada manera y entonces creamos el sesgo alrededor de la especialidad o del departamento, los de recursos humanos. Y hay toda una serie de mitos y leyendas sobre los de recursos humanos que entonces yo les aplico como filtro. Yo cada vez que hablo de recursos humanos hablo de tal cosa. Lo mismo pasa con mercadeo. Los de mercadeo son los divertidos. Los de ventas son los que sostienen la empresa. Y oímos mucha de esa narrativa en el mundo organizacional sin darnos cuenta que estamos llenos de sesgos asociados a roles, funciones, posiciones, experiencia de trabajo, que están dentro del entorno organizacional. Y esta es la última capa que vimos en las dimensiones de la diversidad. Y pues no es ni tan en broma. Estas situaciones son más comunes de lo que creemos, por eso Daniel tiene tantos seguidores, ¿no? Y creo que se ha enfocado en un segmento que no estaba perfectamente atendido y pues allí consiguió su nicho como influencer para hablar de lo que es la experiencia del trabajo y está llena de sesgos porque precisamente encaja y pone a las personas en cajitas, las califica, satiriza alrededor de esas personas y hay de alguna forma alguna ironía que está cargada de sesgos pero que en el fondo simplemente refleja los sesgos que todos tenemos de alguna forma en nuestro mundo organizacional. Entonces, definamos los sesgos. Los sesgos inconscientes son ideas preconcebidas que nos vamos formando hacia las personas y las cosas a lo largo del tiempo y actúan como barrera a la hora de fomentar la diversidad. Y vale decir que esto tiene que ver con nuestro histórico personal, con lo que recibimos como información desde niños, escuela, padres, familiares, círculo más cercano de amigos, y que se van reforzando a lo largo del tiempo y que es a veces dificilísimo en la edad adulta desmontar, pero en la medida que nos hacemos conscientes es posible. Son una especie de atajos mentales. Necesito tener un filtro para poder aproximarme a una decisión y no puedo abordar y abarcar toda la información que hay disponible. Entonces esos atajos mentales, en donde hay actitudes o estereotipos que influyen en nuestras percepciones, donde ya yo califico el de mercadeo, el de recursos humanos o el de determinada nacionalidad frente al de otra nacionalidad, o a las personas de contabilidad frente a el equipo directivo, o estereotipos como que son muy comunes en la jerga corporativa, como los dioses del Olimpo, o cuando, por ejemplo, se agrupan en un mismo piso directivos de una organización, entonces ese piso tiene un nombre, o el departamento de recursos humanos o gestión de talento también se le califica de una manera, en tono de burla. Entonces, desde allí, muchas veces es difícil abrirnos a espacios de diversidad e inclusión cuando tenemos todo ese montón de sesgos desde los cuales abordamos la realidad. Es humano tener sesgos. Todos los tenemos. Algo que quiero aclarar porque he sido pregunta en muchas de las actividades que participo hablando de este tema es, ¿hay sesgos falsos y sesgos verdaderos? Hay simplemente sesgos. Ni falsos ni verdaderos. Son los propios. Son desde aquellos de los cuales es nuestro propio lente. Y nuestro lente define nuestra aproximación a la realidad. Es como un punto ciego, como cuando estamos en el vehículo y desde el retrovisor no vemos al que está más cerca. Nos cuesta reconocernos con los sesgos, precisamente porque no somos capaces de vernos desde ellos. Y nuestro cerebro toma esos atajos de lo conocido para simplificar la gran cantidad de datos que tenemos que manejar. Y hoy en día, en donde además tenemos un exceso de información a la que estamos expuestos, el cerebro tiene que trabajar mucho más rápido y los atajos no necesariamente son los más apropiados, pero son necesarios. ¿Sí? Son mecanismos humanos que pueden llevarnos a tener impresiones equivocadas, y esto lo quiero aclarar, con respecto a una persona, a un grupo o a una situación. Como consecuencia, podríamos caer en comportamientos discriminatorios, y este es el cuidado y el warning y la alerta que yo les hago aquí, por ideas preconcebidas o prejuicios sociales. Y en los procesos de captación de talento,
o en todo el recorrido del employee journey, de lo que es la experiencia del colaborador, están presentes. ¿Desde dónde decido que esta persona que está en un proceso de selección de talento es la adecuada para la organización en función de otra? ¿No? Y allí nos tenemos que hacer preguntas que son relevantes, porque muchas veces no nos damos cuenta y las elecciones que hacemos simplemente confirman muchos de los sesgos que nosotros tenemos y son decisiones más personales que organizacionales, porque al final las decisiones en las organizaciones las toman las personas. Los sesgos inconscientes inciden en nuestro pensamiento, influyen en los procesos de contrastación, feedback, desarrollo, promoción y reconocimiento de las personas. En todas las etapas del recorrido del employee journey intervienen y de esa experiencia, de ese viaje del colaborador en la empresa. E impactan los esfuerzos de diversidad e inclusión en la organización. Es lo que les comentaba inicialmente. Yo puedo tener programas de diversidad e inclusión extraordinarios, pero si me olvido de que las personas estamos sujetas a estos sesgos, de alguna manera los tenemos presentes en todas nuestras decisiones, si me olvido de eso y no trabajo en esa dirección, muy probablemente mi programa de diversidad e inclusión no sea sostenible en el tiempo, o mis estrategias, mis esfuerzos y mi orientación hacia allá. Entonces, tengo que asegurarme que para ir en la dirección de la diversidad e inclusión, trabajo en las fallas de origen. Las fallas de origen son nuestros sesgos. ¿Cuáles son los sesgos más comunes? Y aquí seguro muchísimos de ustedes se van a identificar con estos sesgos. Porque casi que cuando yo hice la lista y hice todos mis estudios, aquí les puse los más comunes, lo tengo, lo he tenido, hoy en día no lo tengo. Veamos los más comunes. El sesgo de afinidad. Cuéntenme quién no ha tomado una decisión al seleccionar una persona, sobre todo los que hemos tenido la experiencia de estar en un proceso de captación de talento o selección de personal. Vemos un CV, una bio, y dice, esta persona estudió en la misma universidad que yo. Inmediatamente me conecto con la persona. O vive en la misma barriada que yo vivo, o esta persona trabajó en una organización para la que yo trabajé antes, sin que necesariamente haya un vínculo personal. Entonces, ¿qué es este sesgo de afinidad? Una respuesta positiva hacia aquellas personas que se nos parecen. Estudió en la misma universidad que yo, tiene las mismas preferencias que yo, le gusta leer, le gusta ir al cine y conecto con ella precisamente desde la afinidad y descarto otras personas en el proceso que pueden ser igualmente valiosas, pero filtro desde esa afinidad. Ahora veamos el siguiente, sesgo por efecto halo. Hay un dicho muy popular que dice, crea fama y acuéstate a dormir. De eso se trata el sesgo por efecto halo. Es admirar las cualidades de una persona debido a las acciones que logró en el pasado. Vale decir, esta persona obtuvo un resultado hace 10 años que fue muy exitoso y mi valoración permanentemente de esa persona es porque obtuvo en alguna época de su vida ese resultado. Y dejo de considerar las percepciones reales alrededor de su desempeño actual. Entonces, ¿qué sucede allí? Estoy todo el tiempo anclada a experiencias pasadas, esa persona obtuvo un resultado extraordinario en 2 oportunidades, pero dejo ya de percibir la realidad correctamente porque uso esa experiencia pasada para valorar a esa persona. Cuidado con este sesgo, es muy común en el mundo organizacional y muchas veces desde aquí se toman decisiones de promoción de las personas y luego las organizaciones se encuentran con que ya va, pero ¿qué pasó que esta persona no dio resultado en esta nueva posición? Entonces, ¿qué resulta? Es que mi percepción alrededor de su desempeño está basada en experiencias pasadas, en un rol pasado o en una decisión pasada en otro departamento distinto y yo no evalué todo el proceso o el recorrido de la persona para llegar hasta allí. ¿Okay? Cuidado con este sesgo, cría fama y acuéstate a dormir. Sesgo de percepción. La tendencia que tengo a formar estereotipos y hacer suposiciones sobre ciertos grupos, dificultando la emisión de un juicio objetivo. Sobre los miembros individuales de esos grupos, vale decir, nos ponen a todos en la misma bolsa y en el mismo paquete. Los de gestión de talento, y yo le atribuyo a los de gestión de talento determinadas características y comportamientos. Son los simpáticos, los que hacen la fiesta de Navidad, los que me pagan la planilla o la nómina, y les atribuyo a todos los individuos de ese grupo la misma característica, simplemente meto a todo el mundo en un mismo paquete.
Lo mismo pasa, los de marketing son los creativos, como si no hubiese más personas creativas en la organización. ¿Cuánta gente creativa e innovadora no hay en distintos departamentos que no necesariamente son los de investigación y desarrollo y los de marketing? Pero entonces hago esos juicios de percepción en donde meto a todo el mundo en una misma canasta. Luego tengo los sesgos de confirmación. Esto es muy común a la hora de presentar resultados, a la hora de definir rutas de hacia dónde tomar una dirección o plan estratégico. Busco pruebas que confirman todas mis percepciones iniciales y omito aquella información que evidencia lo contrario. La información está allí, pero yo aprovecho y digo, para validar mi hipótesis y para definir una ruta, digo, esta es la ruta y no considero otras opciones, no considero otras opiniones, no considero otras evidencias y desde ese sesgo de confirmación simplemente vivo permanentemente buscando validar mi hipótesis. Nos sucede muchísimo en el mundo organizacional. Sesgo por pensamiento grupal. Cuidado aquí porque muchas veces cuando trabajamos en el mundo organizacional estamos promoviendo el trabajo en equipo con una visión de consenso sobre la que hay que tener cuidado. Este sesgo por pensamiento grupal, ¿de qué me habla? Es un efecto que se produce cuando el deseo de armonizar, de que todos estemos paz y amor, de conformarnos con las decisiones del grupo, evitar los conflictos, porque evitar los conflictos genera un ambiente o un clima laboral súper positivo, es la vía para la toma de decisiones. Cuidado con esto, porque si bien es cierto que la cordialidad es parte necesaria de un clima laboral productivo y agradable, que todos queremos estar en ello, el conflicto positivo también es una fuente importantísima y valiosa de insights para precisamente tomar decisiones que nos conduzcan a la innovación, para considerar otras perspectivas. Y allí yo los invito a no temamos a ser distintos, a poner sobre la mesa un punto. Entonces uno siempre tiene el temor de ser la manzana de la discordia, decir, oye, yo no estoy de acuerdo con esto, y todo el mundo parece que está de acuerdo, y uno empieza a mirar para los lados y dice, no, yo no estoy muy de acuerdo, pero parece que todo el mundo está de acuerdo, y quizás no estás solo en eso, estás tú, el de al lado está preguntándose lo mismo, pero nadie quiere ser la manzanita de la discordia en esa decisión. Y muchas veces ese tipo de decisiones y de ese sesgo, a veces se toman decisiones muy equivocadas y lucen decisiones de la mayoría. No, esta fue la decisión de la mayoría. No. Resulta que fue la decisión de las comisiones de una mayoría, en donde nadie quería atreverse a decir algo. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto? Nos ha pasado, les aseguro, muchísimas veces. Los sesgos de género. No voy a entrar en el detalle de todos los sesgos de género que hay, pero definitivamente es una realidad sobre la que tenemos que trabajar para precisamente ir acortando la gigantesca brecha que tenemos, que es de alrededor de 135 años, en materia de acceso en igualdad de oportunidades a las mujeres a posiciones de liderazgo. ¿Qué es el sesgo de género? Se refiere a aquellas creencias inconscientes que todos tenemos sobre hombres y mujeres. Los hombres son estratégicos, las mujeres son flexibles. Los hombres son fuertes, las mujeres son débiles. No voy a mencionar todos porque esta discusión podría no terminar nunca alrededor de qué estereotipos hay incluso en el mundo laboral. Profesiones para hombres y para mujeres. Profesiones masculinizadas, profesiones que tienen atributos femeninos. Y hago creer que eso es así, ¿no? No en vano, dentro de estos sesgos de género, vemos las consecuencias en el fenómeno de los techos de cristal, paredes de cristal, que es otro de los fenómenos de los que hablamos en todos estos temas de equidad de género en lugar de trabajo, y pues los hemos interiorizado a través del proceso de socialización, rosado azul, carrito Barbie, y todas esas ideas que tenemos desde pequeños, llevan que de alguna manera a la hora de abordar en el mundo laboral decisiones, digamos, mira, esta persona no, porque tengo un sesgo de maternidad, vale decir, si esta persona está en la etapa reproductiva, muy probablemente va a tener hijos, entonces eso no le va a permitir tener un crecimiento dentro de la organización, y desde allí tomo decisiones. No son conscientes, no se lo decimos a nadie, pero eso está allí en nuestra cabeza. Y tenemos que ser cuidadosos. Cuando yo vea que tengo ese sesgo allí, ¿desde dónde tomo la decisión? Esa es la pregunta que yo me tengo que hacer. Y luego tenemos otro de los sesgos de los que quería hablar, son los metasesgos. Es la tendencia
a no darnos cuenta de nuestros propios sesgos. Y entonces estábamos, no, después de ver todo esto, no, yo no tengo ninguno de esos sesgos, eso no es conmigo, yo no tengo ninguna tendencia a favorecer a nadie, ni a tomar decisiones en donde yo omito las evidencias que son contrarias a mi punto de vista, no, eso no sucede en mi mundo. Y resulta que no nos damos cuenta, pero están allí. Ya les expliqué las dimensiones de la diversidad e inclusión, y los sesgos pueden ser infinitos, pueden ser hasta personales. Por ejemplo, yo les voy a contar una historia de algo que me pasaba a mí en un proceso de captación de talento, y fíjense que hoy día ya en una edad mucho más madura digo, wow, ¿a cuánta gente yo dejé de darle una oportunidad simplemente porque tenía un sesgo que era personalísimo? Yo tenía la idea en mi cabeza que una persona que saluda con la mano así tiene determinadas características, y no me parecía una persona confiable. Díganme ustedes si desde allí puedo tomar una decisión de captar un talento, y tenía esa idea en mi mente cuando era muy joven. Decía, la gente tiene que ser firme, dar la mano con firmeza. ¿A cuántas personas maravillosas pude haber dejado dar la oportunidad por ese sesgo que tenía? Un sesgo personalísimo que no es ni siquiera compartido socialmente con nadie, que no me lo dijeron mis padres, que no me lo dijeron en la escuela, sino es una creencia que yo tengo probablemente por mi propia personalidad. ¿Y cómo incidió eso en decisiones? Y allí, ya con la experiencia, cuando uno va madurando en el tiempo, se da cuenta de toda la serie de ideas que tienes que desmontar, todas esas percepciones erróneas que tienes y que definitivamente te alejan de tomar decisiones bajo los criterios de diversidad e inclusión. Hoy en día un valor fundamental para que podamos tener simplemente construir mejores organizaciones, para construir mejores países, para construir un mundo mejor para todos. Y este es el mensaje con el que quiero cerrar para tener algún intercambio con ustedes, y les voy a proyectar ahora las reflexiones finales de este tema. ¿Qué hacer? Entonces ustedes me dicen, oye Ana, si esto es tan complejo, si podemos tener sesgos casi que infinitos, porque si yo parto de los de personalidad pueden ser infinitos, ¿qué puedo hacer para que esto cambie? A nivel individual, reconozcamos nuestros propios sesgos. Ya tenemos una clasificación que nos aproxima a ellos. Fomentemos la sensibilización. Ayudemos a otros a compartir información como la que hoy tengo a 60 personas maravillosas aquí en esta sala compartiendo conmigo esta información. Generemos espacios para hablar de ello con nuestros hijos, con nuestra familia, nuestros padres, las personas que conviven con nosotros, nuestro roommate, quien sea. Empecemos a hablar de estos temas. Decidamos actuar al respecto, porque no vale solamente reconocer que los tenemos, sino tenemos que decidir actuar en la materia. Seamos responsables de nuestros propios actos, reconozcámoslo, incluso a veces podría ser que nos ocurra post-mortem, sí. Cuando ya hayamos tomado una decisión nos dimos cuenta que esa decisión que tomamos estaba muy plagada de sesgo. Pues bien, pero ¿qué vamos a hacer al respecto la próxima vez cuando nos toque tomar una nueva decisión? Seamos responsables de nuestros actos y cuidemos el lenguaje y la forma en la que nos comunicamos. Eso es vital, porque al final las palabras que usamos vienen de los pensamientos que tenemos. Entonces, ¿cómo conecto eso que pienso con esas cosas que digo? Y seamos muy cuidadosos. Empecemos a trabajar en esa dirección y hagamos los cambios de a poco. Y a nivel organizacional, ¿qué podemos hacer, Ana? A nivel organizacional, tenemos que sensibilizar a los líderes y equipos alrededor de estos sesgos. Importantísimo. A nivel de liderazgo es tan relevante porque el líder es modelador de conductas y de alguna manera para yo promover la diversidad y la inclusión tengo que asegurarme que el líder está comprometido en esa dirección. Y es el primero que tiene que promover las decisiones libres de sesgo. ¿Qué es fácil? No, esta tarea no es fácil. Es un trabajo de hormiguita y de día a día. Definamos un Employee Journey Map inclusivo. ¿Qué es un Employee Journey Map? Es esa ruta que recorre el colaborador en toda su experiencia en el proceso de permanencia en la organización y hasta su momento de salida. Trabajemos en una selección libre de sesgos. Revisemos las políticas de beneficios que tenemos, y aquí quiero hacer una parte. ¿Cuántas organizaciones todavía están tomando decisiones en sus beneficios en donde hay un segmento de personas que reciben un determinado beneficio más privilegiado que otro grupo de colaboradores? Lo veo muchísimo en el caso de beneficios como los seguros. Cuidado con esto porque no nos detenemos a pensar en eso, y cuando hablamos de promover la diversidad y la inclusión, hay organizaciones que tienen programas maravillosos
de diversidad e inclusión, pero que entonces en sus políticas de beneficio hay una segmentación por niveles. Los beneficios nivel A, B, C o 1, 2 y 3. Cuidado, porque no es consistente. En las promociones, reconocimiento y planes de desarrollo, ¿cómo me aseguro que a la hora de tomar decisiones sobre las promociones no está presente un sesgo de afinidad? Vale decir, oye, con este colaborador tengo una empatía especial y tomo decisiones de promoción frente a otro colaborador que puede ser igualmente excelente, pero con el que quizás no tengo esa misma afinidad. Cuidado allí, alerta. En los reconocimientos, fíjense, y doy ejemplos aquí, sin querer entrar en una polémica, pero por ejemplo, las convenciones de ventas, que son muy comunes en muchas organizaciones, pueden ser procesos que nos lleven a cuestionar si estamos trabajando en la dirección correcta en materia de diversidad e inclusión. No hay nada más excluyente que una convención de venta donde solo reconozco un grupo de colaboradores y podríamos entender, ojo que lo entiendo el valor que tiene trabajar en incentivos para la fuerza de venta, pero cuidado en cómo lo vendemos al resto de la organización, porque el resto de la organización nos está observando que un grupo de personas pareciera tener algo que yo no tengo. Entonces, cuidado allí en cómo manejamos ese tipo de actividades y eventos y busquemos la fórmula para que sea más participativo e inclusivos. Impulso del feedback positivo versus el correctivo, y aquí hablo del lenguaje. Explicarte en qué fallaste muy probablemente no tenga sentido después de que haya ocurrido el evento o la tarea. Pero si yo trabajo en un feedback positivo que me permita ir hacia adelante, que me permita empoderar a la persona para que logre nuevos retos y acompañarlo en el proceso, muy probablemente sea un esquema mucho más diverso e inclusivo que si trabajo desde el feedback meramente correctivo, en donde voy hacia atrás para decirte, hace 3 meses esto no estuvo bien, hace 3 meses pudiste haberlo hecho así, no se hizo, no llegamos al resultado esperado, desde allí probablemente no tenga mucho que construir. Procesos cuidadosos de desvinculación, importantísimo. El cuidado lo tenemos que tener desde el proceso de captación y con el mismo esmero que trato de captar un nuevo talento para mi organización, con el mismo esmero debo cuidar el proceso de salida. Y quiero aquí aclarar, cualquiera sea la razón de salida del colaborador. ¿Okay? Ante todo, como caballeros. Luego, gestionar la comunicación interna con criterios inclusivos, y esto no se trata solamente de hacer uso del lenguaje inclusivo. Va mucho más allá de eso. Se trata más bien de prácticas y comportamientos inclusivos, que del uso de una palabra en lugar de otra, sin querer decir con esto que el lenguaje no sea relevante. Contrastar decisiones en equipos diversos, importantísimo. El fenómeno ese grupal en donde mejor no soy la manzana de la discordia, no, promovamos e incentivemos a aquellas personas que tienen puntos de vista distintos y que pueden agregar valor. Conformemos redes naturales para promover la diversidad e inclusión. No hay nada como que esto surja de forma orgánica dentro de la organización, que sea apoyado por el liderazgo, pero que haya colaboradores que lo vayan moviendo y promover a la gente que se entusiasma con este tipo de proyectos. Modelar con el ejemplo, señores. Esto es como en casa. Aquí no es distinto. Consistencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Finalizo ya y concluyo con esto para que podamos dar algún espacio para preguntas. It's easy to put people in boxes. There's us, and there's them. The high earners, and those just getting by. Those we trust, and those we try to avoid. There's the new Danes, and those who've always been here. The people from the countryside, and those who've never seen a cow. The religious, and the self-confident. There are those we share something with, and those we don't share anything with. Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle af dem kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klovn? Hvem
er bonusforældre. And then suddenly, there's us. We who believe in life after death. We who've seen UFOs. And all of us who love to dance. We who've been bullied. And we who've bullied others. And then there's us, the lucky ones who've had sex this past week. We who are broken-hearted. We who are madly in love. We who feel lonely. We who are bisexual. And we who acknowledge the courage of others. We who have found the meaning of life. And we who have saved lives. And then there's all of us who just love Denmark. So maybe there's more that brings us together than we think. TV2 Denmark. All that we share. Bueno, esto es una campaña maravillosa que la verdad que nos deja toda una reflexión de precisamente desde dónde partes de las cajitas en las que todos parecemos algo y al final todos tenemos puntos de encuentro, situaciones que compartimos y desde allí construimos. Bueno, ya nos quedan pocos minutos para finalizar, pero quiero primero volver a agradecer la participación de todos en esta actividad y por favor quisiera que si tienen preguntas pueden hacerlas por chat y con todo gusto las compartimos. Fíjate, por aquí yo tengo, voy a revisar el chat. Por aquí tengo a Alex, va a compartir la presentación, me preguntan por acá, pues vamos a compartir unos tips, ¿ok? Karen pregunta. Y la grabación. ¿Cuál sería el sesgo contrario del efecto halo? Excelente, es el mismo. Para quien me lo está preguntando, Marcia Tolosa, aplica para lo bueno, cría fama de cuéstate a dormir para lo malo. Vale decir, cuando tengo una persona que, por ejemplo, un niño en clase, vamos a ponerlos con los ejemplos del colegio, porque son donde lo vemos todo. Un niño en clase, el que se porta mal, hay un ruido en el salón, la maestra ni voltea. ¡Es Pedro! Es Pedro, efecto halo en negativo. ¿Ok? Eso. Doctor Laquiasa, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Qué bueno que está por aquí. Ale, genial toda la reunión. Como consulta, si nos puedes compartir el PowerPoint, mi correo es Alejandro. Mira, Alejandro, vamos a estar compartiendo unos tips y va a estar también compartida la masterclass en video. ¿Okay? Por favor, si tienen preguntas, siéntanse en total libertad. Quiero agradecerles que se hayan mantenido acá porque sé que ya está finalizando el día y estamos cansados y hoy es jueves de Happy Hour, como digo yo. Y ha sido un placer tener a todo este grupo aquí con nosotros acompañándonos porque parte de la labor de Comunica es precisamente ir extendiendo este mensaje, generar espacios de sensibilización en donde todos podamos construir hacia adelante.